Los fariseos consultaban entre sí cómo sorprender a Jesús en alguna palabra, Mateo 22:15. Los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano y lo acechaban con el fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Jesús comprendía la astucia de ellos y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas, callaron. Lucas 20:19-26. Sí, los judíos se maravillaban de Jesús diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Juan 7:15. Escribas y fariseos decían de Jesús, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Marcos 2:16. Los escribas cavilaban en sus corazones. Marcos 2:6-8. Fariseos y herodianos se juntaron contra Jesús para destruirle. Marcos 3:6. Escribas y fariseos acechaban a Jesús a fin de hallar de qué acusarle y se llenaban de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lucas 6:6-11. Escribas y fariseos condenaban a los discípulos de Jesús. Marcos 7:1-2. Los fariseos discutían con Jesús para tentarle. Marcos 8:11-13. Jesús les decía a sus discípulos y les enseñaba que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8:31, Lucas 9:21-22, Mateo 16:21. Los fariseos se acercaban a Jesús haciéndole preguntas para tentarle. Marcos 10:1-2. Los saduceos, que dicen que no hay resurrección, también le interrogaban a Jesús. Marcos 12:18-27. El ministro y los demás de la sinagoga echaron fuera a Jesús y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas 4:16-30. Fariseos e intérpretes de la ley le preguntaban por tentarle. Mateo 22:34-40. La Biblia dice que los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocar a Jesús a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Lucas 11:53-54. Fariseos y escribas murmuraban de Jesús diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15:2. La Biblia dice que los fariseos eran avaros y se burlaban de Jesús. Lucas 16:14. Una vez los judíos buscaban a Jesús diciendo, ¿dónde está aquel? La multitud murmuraba acerca de él. Unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Juan 7:10-12. Dice la Biblia que procuraban prenderle. Juan 7:30 y 32. Ninguno de los gobernantes y fariseos creían en Jesús. Juan 7:48. Los judíos se enfurecían contra Jesús porque él les decía lo siguiente, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. También les decía, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:43, 44 y 47. En cierta ocasión los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Juan 8:59. Los judíos no creían en Jesús a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos. Esto para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? No podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12:37-43. Aunque hubo muchos judíos que no creyeron en Jesús, también hubo muchos que sí creyeron en él. Juan 11:45. Dice la Biblia que los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo 12:14. Los judíos sabían que la salvación tenía que venir de los propios judíos, y así lo había dicho Jesús. Juan 4:22. Pero los judíos no creyeron en Jesús, ni como Salvador, ni como el Mesías, y mucho menos como el Hijo de Dios. Ahora veremos cómo empezó el complot para matar a Jesús y quiénes urdieron el plan para acabar con la vida del Maestro. El complot para prender y matar a Jesús empieza en el patio del sumo sacerdote Caifás. Allí se reunieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Allí en el patio del sumo sacerdote Caifás tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle.
pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Nos lo dice Mateo 26, del 1 al 5, Marcos 14, del 1 al 2. Lucas 22, 1, 2 nos dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Juan 11, 45, 57 nos dice: los principales sacerdotes y los fariseos, reunidos en concilio con Caifás, que era el sumo sacerdote, acordaron matar a Jesús. Ya estaba cerca la Pascua de los judíos, y estos buscaban a Jesús, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Juan 11, 45, 57. Judas se ofrece para entregar a Jesús. Judas, que era uno de los 12, que tenía por sobrenombre Iscariote, fue y habló a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Nos lo dice el relato de Mateo 26, 14, 16. Marcos 14, 10, 11 nos dice que los principales sacerdotes se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Lucas 22, 3 al 6 nos dice: y entró Satanás en Judas, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. La Biblia dice que Judas Iscariote, que era hijo de Simón, era el que había de entregar a Jesús, y aparte de todo eso también era ladrón, porque cuando tenía la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12, 1, 8. Esto es muy importante. El Señor, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, Juan 18, 4, que conoce los corazones de todos, Hechos 1, 24, sabía quién le iba a entregar, Juan 13, 11, dice Juan 6, 64, que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregase a Jesús, Juan 13, 2. Jesús dijo de Judas: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús sabía que Judas Iscariote, hijo de Simón, era el que le iba a entregar. Juan 6, 70, 71, Mateo 10, 4. Lucas 6, 16 dice de Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Jesús en Juan 17, 12 se refiere a Judas como el hijo de perdición, y esto decía Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, refiriéndose a los apóstoles, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús ya sabía que uno de los 12 lo iba a entregar. Nos lo dice Mateo 26, 21. Jesús ya sabía que uno de los 12 lo iba a entregar. Mateo 26, 21. En la institución de la cena del Señor, Jesús dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mateo 26, 23. Y el mismo Judas que le iba a entregar le dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mateo 26, 25. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. Juan 13, 27. El libro de los Hechos nos dice que Judas fue guía de los que prendieron a Jesús. Dice el relato de Lucas que Pedro, levantándose en medio de los hermanos, que eran como 120, dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hechos 1, 12, 19, Mateo 27, 3, 10. Hemos analizado cómo los gobernantes, con los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y fariseos y Judas, fueron los protagonistas principales del complot para prender y matar a Jesús. Ahora bien, Jesús decía: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, 32. En otra ocasión dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, 14.